Capítulo 38. De vuelta. Finalmente, después de tantos altos y bajos por el Inmaterium, Kanan abrió los ojos en el espacio real. Acostumbrado a que su alma viajara de un lugar para otro en contra de su voluntad, lo primero que hizo el orco fue corroborar que, efectivamente, no se encontraba en la disformidad. Sus ojos rápidamente se posaron sobre un extraño techo abovedado, el cual carecía completamente de esas extravagantes pinturas neo-renacentistas imperiales. En cambio, el color propio de los materiales con los que estaba hecho le daba una muy peculiar belleza. Kanan se encontró a sí mismo en el interior de un recinto, acostado sobre una cama en la cual apenas cabía su enorme cuerpo, pero que era sorprendentemente cómoda. Aunque él ni siquiera recordaba lo que era la comodidad. El orco alzó su cuerpo, viendo con lujo de detalles todo el interior. Un interior muy simple, más parecido a un altar que a una habitación, pero definitivamente de un estilo que nunca antes había visto. Ni en esta vida, ni en la anterior. Su cuerpo pesaba mucho más de lo normal, seguro por el tiempo que estuvo allí acostado. ¿Cuánto había pasado? ¿Horas? ¿Días? No era capaz de decirlo, pero lo que sí sabía era que tenía un hambre atroz. Poco a poco se puso de pie, y rápidamente pudo ver su equipo apoyado sobre una esquina de la habitación. Kanan se acercó lentamente. Sus pisadas hacían eco en la pequeña habitación. Nada le llamaba particularmente la atención, pues su mente estaba bastante preocupada. Murray, Curnet, David, los chicos. ¿Qué les habrá pasado? Slaanés los arrancó de la batalla de Aten III, y Murray se retiró antes de su victoria sobre Lucius. ¿Estarán bien? ¿Acaso estarían vivos? Pensar en la idea de haberlos perdido les rompía el corazón. Finalmente, Kanan llegó a su equipo y se dispuso a ponérselo. Tomó la hombrera de templario negro con el logo rasgado por el propio Slaanés, pero mientras lo tenía en sus manos, algo rápidamente llamó su atención. La hombrera disponía de un brillo como nunca antes él la había visto. Completamente limpia, aunque aún portaba las marcas de batalla sobre el metal. Además, que tenía una esencia bastante agradable, como algún tipo de perfume. Y no solo eso. Cuando se vio a sí mismo, pudo ver su brillante tono verde de piel. ¿Acaso su piel era tan brillante y verde? Ahora que lo pensaba, jamás había tomado un baño desde que reencarnó como orco, así que su cuerpo estaba siempre cubierto de tierra y sangre. Nunca le importó de hecho. Ahora sí era verdaderamente verde. Su espada, aquella que tomó del capellán Eldred, estaba brillante como el metal recién forjado, y sus abolladuras más pequeñas habían sido reparadas. Alguien con un gran talento sin lugar a dudas fue el artífice de tal trabajo, pues los orcos no tenían esa delicadeza con sus manualidades. La pregunta era: ¿quién fue responsable de todo? Si algo Kanan sabía, era que la respuesta no estaría dentro de esa habitación. Podría esperar. Eventualmente alguien aparecería y le explicaría la situación, pero la paciencia para estas cosas nunca fue su punto más fuerte. Muy diferente a cómo actuaba en el campo de batalla. Kanan se acercó a la puerta de la habitación, la cual tenía un diseño muy peculiar, con curvas suaves y nada de esquinas puntiagudas. Con la característica forma de un huevo, y justo al centro, un gran desafío. Un panel de controles parecía ser el mecanismo para abrir dicha puerta. Un panel de controles cuyos botones estaban claramente diseñados para alguien con dedos muy finos. Algo que él no tenía. En un acto netamente de fe, Kanan intentó pulsar un botón, aunque con su enorme dedo presionó como 5 al mismo tiempo. En su mente, lo más lógico sería que el botón que estuviese en la esquina superior izquierda sería aquel que abriese la puerta, pero en cambio, terminó activando una suave música dentro de la habitación, al mismo tiempo que la intensidad de la luz se hacía cada vez más tenue. Ese definitivamente no era. Kanan siguió experimentando, pero lo único que consiguió fue cambiar el ambiente de la habitación una y otra vez. Llegando a activar incluso el sistema antiincendio, el cual le empapó cada centímetro de su cuerpo. Secar ese pelo blanco iba a ser toda una molestia más adelante. Ahora, Kanan se mantenía mirando el panel de controles como un niño a un frasco de galletas. Su concentración era muy profunda, tratando de recordar cuáles botones había presionado y cuáles no, pues la cantidad era ridícula. Ya podía sentir su naturaleza orcoide aflorar, empujándolo para romper la puerta solo con su fuerza bruta, pero la razón le decía lo contrario. Y finalmente, la puerta se abrió. Pero no por la voluntad del orco.
Kanan abrió los ojos cuando vio del otro lado un Aldari, la cual dejó escapar un grito y unas maldiciones en su idioma al verlo, pues lo que menos se imaginaba era que el orco estuviese justo detrás de la puerta. Sobre todo por su gran tamaño, el cual era impresionante incluso estando agachado. Kanan apenas pudo preguntar dónde estaba, y el Aldari huyó del lugar como si no hubiese un mañana. Y eso incluso que el orco le estaba hablando en su idioma, pero sin resultado. Kanan ahora se encontraba en un largo corredor carente de vida, el cual parecía llegar hasta el propio infinito. Aún así, lo que más llamaba la atención del orco era la bandeja de comida que el Aldari dejó caer al suelo tras el susto que se llevó. Una pena, pero al orco no le importó tomar las frutas, carnes y lo que quiera que pudiese sujetar y llevárselo a la boca mientras caminaba por los interminables pasillos. Después de todo, un orco no es muy exigente con la comida. Caminar sin rumbo o sentido en un lugar desconocido sin lugar a dudas no es buena idea, sobre todo cuando ni siquiera saber si pueden haber hostiles cerca. Kanan avanzaba por el interminable corredor con la esperanza de encontrar algo, pero el hecho que los Aldari huyesen tan pronto lo vieran no ayudaba mucho. Al menos podrían decirle cómo salir de allí, sobre todo porque ya estaba cansado de caminar agachado. Al parecer, la fortuna estaba de su lado. Una enorme puerta por la cual podría pasar sin tener que agacharse se ubicaba a unos de los costados del corredor. Con su agudo oído, pudo escuchar gran cantidad de ruido del otro lado, además de un murmullo constante. Y lo mejor de todo, era que el panel de tal puerta tenía un único botón. Era como si pidiese a gritos que tomase ese camino. O al menos eso era lo que el orco tenía en su mente. Y razones no le faltaban. Maravilloso. Fue el único pensamiento que el orco de melena blanca pudo tener al ver ante tal maravilla de la ingeniería Aldari. Si bien en su mente no podía compararse con la magnificencia de los grandes palacios imperiales, no podía negar que era impresionante la infinidad de estructuras y rasgos curvilíneos muy característicos de los ingenieros Aldaris. Kanan ya tenía sus sospechas, pero ahora estaba completamente convencido. Alzó la mirada, y pudo ver una maravillosa e interminable cúpula, la cual medir en kilómetros o millas sería una completa estupidez, pues los mundos astronaves Aldaris eran tan grandes como planetas. Simplemente una maravilla de la tecnología. Algo que a la humanidad le faltaba mucho para alcanzar. Pero la emoción del orco duró poco. Cuando Kanan bajó la cabeza, se encontró con una muchedumbre de Aldaris mirándolo con miedo. No eran guerreros, y la mayoría ni siquiera había visto alguna vez a algún ser de otra especie. Pero un orco es fácil de identificar sin importar las circunstancias. Así como lo peligrosos que estos podían ser. Kanan esperaba lo peor. Ya incluso dio un paso atrás para volver al interior del corredor lejos de la vista de todos. Lo menos que quería era tener problemas con los Aldaris en su propio mundo fortaleza, pero si de algo estaba convencido, era que no se dejaría vencer sin dar pelea. Aunque era obvio que esta era una que no podía ganar. Pero para su asombro, los Aldaris se mantuvieron mirándolo, muy diferente a aquella que salió corriendo tan pronto lo vio, o aquellos que lo evitaban dentro del corredor. Y de pronto. No debería estar aquí. Los orcos deben estar en el Coliseo, como el resto. Kanan volteó la mirada al origen de la voz, encontrándose con un soldado, uno que portaba la típica vestimenta de un vengador implacable, el cual hacía lo posible por hablar el idioma orcoide, aunque sabía que no lo dominaba. Pero este se iba a llevar una buena sorpresa. ¿El Coliseo? ¿Allí es donde están mis chicos? Más de una Eldari se impresionó al escucharlo. Oh. Pensé que solo Murray era capaz de hablar nuestro idioma. Hago mi esfuerzo. ¿Podrías llevarme con el resto de los míos? Sí. Por favor. Sígame. Y trate de no romper nada. Ese último comentario fue bastante brusco, pero a juzgar por su expresión Kanan pudo asumir que alguno de sus chicos hubiese metido la pata. El soldado llevó a Kanan hacia un tipo de transporte ligero, el cual parecía ser alguna clase de patrulla voladora, la cual, por obvias razones, apenas podía con el peso del enorme orco, pero de algún modo, se las apeñaba para cargarlos a ambos. ¿Podría explicarme cómo fue que llegó al Distrito Noble? Preguntó algo molesto. No lo sé. A decir verdad. Simplemente, me desperté allí. Se despertó allí. Repitió con ironía. He oído justificaciones mejores elaboradas. A Kanan le faltó una pizca de enfado para golpearlo. Ese Eldari actuaba como todo un idiota, y el único motivo por el cual el orco no martilló su cabeza con su puño fue porque era el piloto, sino el transporte se vendría abajo y él no sabía cómo pilotar esa cosa.
Por suerte, el famoso Coliseo no se encontraba muy lejos. Bueno. Solo mantente adentro con el resto y no hagas ninguna otra estupidez. ¿Entendido? Ahora sí se pasó de listo. Kanan trató de mantenerse sereno, pero ya ese aire de superioridad que este Aeldari tenía era toda una molestia. El orco de pelo blanco miró al Vengador, sin percatarse del aura intimidante que éste emanaba. Un aura tan densa, que hasta un Vengador implacable se sintió amenazado. El Aeldari solo pudo dar un paso atrás, mientras sentía toda esa presión que el orco emanaba sobre él, y sin decir nada más, se dio la vuelta y se alejó lo más rápido posible. El orco no pudo hacer más que suspirar ante lo ocurrido. De momento, su mayor prioridad sería reunirse con los suyos, así que se adentró dentro de la estructura ovoide que claramente era el Coliseo. Además, los gritos de una pelea que provenían del interior claramente le decían que ese era el lugar correcto. Eso, y los diferentes Aeldaris en armaduras que patrullaban la zona. Seguro una fuerza de contención por si las cosas se salían de control. No podía culparlos. Eran enemigos después de todo. Kanan ingresó al Coliseo, quedando maravillado ante la belleza arquitectónica del lugar. Los corredores eran enormes, lo suficientes para que un Titan Knight pudiese entrar sin ningún problema. Seguro por esos corredores conducían a bestias de increíble tamaño para eventos públicos. Cada paso lo acercaba más y más a su destino. La luz al final del túnel le impedía ver qué había del otro lado, y solo los gritos de los otros orcos le confirmaban de la presencia de los chicos. Pero cuando por fin salió al escenario y sus ojos se adaptaron al repentino cambio de luz, vio algo que lo dejó bastante perplejo. Los orcos estaban entrenando. En ningún sano juicio de ningún ser de la galaxia, los orcos eran capaces de hacer tal cosa. Eran bestias hambrientas de guerra que se lanzaban a la batalla por mero instinto. Pero no. No ellos. La mayoría de los orcos que acompañaron a Kanan cuando Slanesh los teletransportó al mundo astronave eran de su guardia personal. Nobles que habían luchado junto a Kurnet, pero esos entrenamientos no pasaban de una mera pelea a puño limpio para ver quién era más fuerte. Pero ante sus ojos algo muy diferente ocurría. Los nobles orcos luchaban en pares, portando un escudo y un arma cuerpo a cuerpo, ya fuese una espada, un hacha, o cualquier cosa que les fuera de utilidad. Los escudos claramente no eran de ingeniería orcoide, pues estaban demasiado refinados para ellos. Seguro fueron tomados de la armería del Coliseo, y ante la voz de Mary, unos atacaban mientras otros defendían. 1, 2, 3, 4. Repetir. Kanan vio todo eso y se quedó inmóvil. Atónito ante una imagen que jamás pensó ver. Una imagen inconcebible. Una imagen que no solo a él dejó en shock la primera vez. Sorprendente, sin lugar a dudas. Kanan alzó la mirada hacia las gradas del Coliseo, donde se encontró con una Aeldari cuya voz recordaba muy bien. Era aquella que luchó junto a él contra Lucius, y tuvo que retirarse tras los giros de los acontecimientos. La única diferencia era que ahora no portaba su casco de batalla. Veo que aún sigues con vida. Vaya. Parece que te he decepcionado. En lo absoluto. Y dime, ¿tú tienes algo que ver con eso? Preguntó mientras señalaba a los chicos entrenando. Tal vez. Aunque solo les di un incentivo. El resto dependió de ellos mismos. No logro imaginar cómo hiciste para que... Mirad. Es el jefe. Ante el grito del orco, todos los sonidos de golpes entre metal y metal se detuvieron. Kanan y la Aeldari voltearon la vista al centro de la arena, donde cientos de miradas de felicidad y entusiasmo apuntaban hacia el orco de pelo blanco. Los orcos no se lo pensaron dos veces, y se lanzaron a la carrera hacia su líder. Por la forma en que corrían desenfrenadamente, la Aeldari pensaba que lo iban a moler a golpes, pero Kanan simplemente se quedó de brazos cruzados, y como si las cosas no pudiesen ponerse más extrañas, Kanan cargó contra ellos. ¿Qué demonios se proponía? La Aeldari jamás se lo hubiese imaginado. Kanan arremetió contra los orcos que estaban en primera fila como un toro en una corrida de Samplona. Los nobles orcos volaron por los aires a pesar de su descomunal peso, y los orcos pintados de morado que lograron sobrevivir todo este tiempo no tuvieron la más mínima oportunidad. Kanan se enfrentó a puño limpio contra el metal orcoide de las armaduras, y los derrotó en una descomunal y dispareja pelea. El caudillo era portador de una fuerza descomunal antes de todos estos eventos, pero ahora gozaba de un poder abrumador como muy pocos orcos en esta galaxia habían experimentado.
La bendición de Gorko y Morko, dioses de la guerra absolutos. Ni siquiera Murray, aquel capaz de resistir 5 minutos contra su caudillo, fue capaz de derrotarlo. Un reencuentro muy orcoide, definitivamente. Bueno verle, mi señor. Decía aún tumbado sobre el suelo tras los golpes que recibió, pero incluso a un orco como él se le escapó una lágrima de felicidad al ver a su señor. Me alegra estar de vuelta. Le respondió mientras le estiraba una mano para levantarlo. Hola. ¿Quieres oír relatos impresionantes del lore de Warhammer 40.000 contados desde los ojos de sus protagonistas? Pues te invito a ver el canal Adeptus Michanikus. Créeme que sus historias valen la pena de ver. Te dejaré un link en la descripción de este vídeo. Algún día. Espero poder hacer vídeos así de maravillosos, jaja. Ahora sí. Me despido hasta el próximo episodio.